En esta reunión del G20. Es un orgullo que se haya destinado a Guadalajara para ser la sede de la reunión de ministros de Trabajo y Empleo del Grupo de los 20. Esta reunión de trabajo ha sido el preludio de una serie de reflexiones que están encaminadas a buscar soluciones para detener la crisis económica mundial y, en consecuencia, el desempleo y la falta de desarrollo. El clima económico internacional que prevalece nos tiene sujetos a todos los países a buscar mecanismos para salir adelante y mejorar las condiciones de crecimiento y progreso. México no está exento de vivir la problemática de integrar al trabajo a sus jóvenes y a otros sectores vulnerables. Sin embargo, en nuestro país se han tomado las medidas necesarias para blindar nuestra economía y que el problema no se agrave como en algunos otros países. A pesar de las crisis mundiales, en los últimos años nuestro país ha crecido de manera constante para que la población no pierda su poder adquisitivo y sus empleos. Hoy en México contamos con una economía sólida que ofrece oportunidades de desarrollo y empleo a su gente. En las últimas décadas hemos crecido en infraestructura productiva, se ha incrementado la inversión en educación y tecnología para garantizar mejores oportunidades de desarrollo a nuestra población. Aún nos falta mucho por recorrer, pero vamos por el camino correcto. Estamos apostando por el desarrollo de nuevas tecnologías. Luchamos todos los días contra aquellas circunstancias de corrupción, violencia y burocracia que limitan la competitividad verdadera en nuestro país. Sostenemos que la verdadera competitividad se mide con el incremento de los salarios de los trabajadores. Y es que no hay desarrollo verdadero si no se refleja en los bolsillos y en la mesa de las familias. Los trabajos llevados a cabo por el G20 son una buena oportunidad para replantear políticas públicas con mayor sentido humano. El reto es seguir transformando. El camino es llevar a las personas a entornos justos, humanos y de oportunidades para todos. Necesitamos sembrar esperanza en el mundo y crear una nueva cultura de vida y de paz que supere las barreras de violencia, odio, pobreza y exclusión. México se une una vez más a la lucha por buscar las alternativas que nos conduzcan a solucionar la crisis mundial por la que atravesamos. Nuestra solidaridad está con la comunidad internacional para trabajar juntos por el bien de nuestros pueblos. Agradezco nuevamente al presidente Felipe Calderón por su confianza en Jalisco para ser la sede de esta reunión. Gracias a ustedes por permitirnos compartir este espacio y trabajar por construir un mejor futuro para todos. Muchas gracias por su atención. Tiene la palabra la señora Hilda Solís, secretaria del Trabajo de los Estados Unidos de América. Good afternoon again and buenas tardes. It has been an incredible honor to be with you this week. I want to personally thank our host, Secretary Velez, for putting together such a great meeting. And I also would like to thank Governor Emilio González Márquez for hosting us here. Gobernador, ha sido un placer estar aquí en Guadalajara. Muchísimas gracias. And on behalf of the ministers, I'd like to thank everyone who helped put this ministerial meeting together. Your hard work and hospitality has been greatly appreciated. And finally, to President Calderón, es un honor tenerlo aquí con nosotros. De parte del presidente Barack Obama, muchísimas gracias por su amistad y por su apoyo. Mr. President, we made a lot of progress at this meeting, and I'd like to share some of the important work that we've accomplished here today. At our last meeting in Paris, we created a task force on youth employment.
Under Mexico's presidency of the G20, Secretary Velez's leadership has been critical to this effort. She and her team put in place an interactive and cost-effective way for our national experts to share insights and solutions regarding youth employment. Job loss in G20 countries has created a real crisis for young people. The consequences of failing to address this crisis will be dire, not just for our youth, but for our countries and for our world collectively. Indeed, the skills and experience we give our youth today will define our success in the world of tomorrow. To that end, we have recommitted to intensify our efforts to better connect young people to the labor market within and between our own countries. This includes investing in programs that make the transition from school to work easier for young people, including apprenticeships. The crisis our young people face also threatens our national social protection floors and thus has a damaging effect on all workers. High levels of youth unemployment and underemployment weaken social protection, and youth who do not work are unable to contribute to social protection programs. In fact, they require support from these programs themselves. Furthermore, unemployed and underemployed youth are also unable to acquire the skills and experience needed to contribute to long-term productivity and economic growth. That's why labor ministers must be part of the conversation with finance ministers. And it's why we, the ministers of labor, strongly recommend that when the G20 leaders gather in Los Cabos, they commit to strengthening the cooperation between labor and finance ministers on this critical issue. Additionally, this week, the labor ministers responded directly to the Keynes Declaration to work on creating green growth. We committed cross-coordinating our training efforts to make sure that workers can benefit from green and clean energy policy initiatives. We also explored ways to make green growth more inclusive to address economic disparities and poverty. Collectively, our top priority is to create good jobs for everyone. This remains our #1 goal. And we will continue to work together to make sure there is coherence between our policies in this regard. To date, the labor ministers have made tremendous progress together since our first meeting in Pittsburgh. Having started this process, I am deeply pleased that Mexico has advanced the close integration of the labor ministerial with the important work of the G20 and committing us to continue consultations with our social partners. Mr. President, thank you again for your leadership and your hospitality. And thank you for recognizing the critical role the labor ministers play in addressing the employment challenges faced by people around this world. Muchísimas gracias. Hace uso de la palabra la ciudadana licenciada Rosalinda Vélez Juárez, secretaria del Trabajo y Previsión Social. Señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, señoras y señores ministros de Trabajo y Empleo del G20, señoras y señores representantes de los organismos internacionales, compañeros de los medios de comunicación. Atendiendo al mandato de los líderes del G20 en 2008, celebramos durante estos 2 días la reunión ministerial de Trabajo y Empleo. Los análisis y discusiones se centraron en 3 aspectos fundamentales: identificar políticas para crear empleo de calidad, diseñar estrategias exitosas para promover el empleo de los jóvenes y buscar opciones para la generación de empleo en el marco de una estrategia para impulsar el crecimiento verde. En preparación a esta reunión, durante los últimos 5 meses, los equipos de expertos de los Ministerios de Empleo y Trabajo aquí presentes mantuvimos un diálogo constructivo, respetuoso, plural e incluyente. Sostuvimos reuniones preparatorias presenciales y de manera constante lo hicimos en forma virtual, aprovechando las ventajas que hoy tenemos a través de los medios de comunicación. Asimismo, y de acuerdo a la instrucción de los líderes de llevar a cabo consultas directas con los agentes sociales en un ejercicio que reproduce el principio fundamental del diálogo tripartito, se realizaron diversas consultas al más alto nivel para incorporar las propuestas y opiniones de empleadores y trabajadores del mundo, agrupados en los foros L20 y B20, particularmente a través de la Confederación Sindical Internacional y la Organización Internacional de Empleadores, en las que también participan organizaciones empresariales y laborales de México. Adicionalmente, se contó con la colaboración y opinión de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
En este proceso, señor presidente, han participado activamente los titulares de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores en una visión de integralidad y de coherencia de políticas públicas. Lo anterior garantiza que las conclusiones y reflexiones a las que se ha llegado en esta reunión ministerial constituyen una visión plural e incluyente de los actores involucrados. En ese contexto, me complace, señor presidente, informarle el resultado de los trabajos de los ministros de Trabajo y Empleo del G20 que hemos realizado durante estos 2 días y en los meses previos, en los que hemos alcanzado importantes coincidencias a las que me refiero a continuación. Se reconoce que los ministerios a nuestro cargo tienen un importante papel en la promoción de empleos de calidad. Debemos seguir impulsando el trabajo decente, pues es la esperanza de nuestras poblaciones por un futuro mejor. En este sentido, es indispensable promover la vinculación de las políticas públicas, sociales y económicas para garantizar su eficacia e impacto en el empleo. Se coincide en que debemos promover la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral. La creación de empleos no es suficiente si no existen los mecanismos adecuados para que todas las personas puedan acceder a ellos. Acordamos también que es necesario desarrollar políticas que mejoren nuestros sistemas de protección social y aumenten la participación en el mercado formal. En tanto, deberán mejorarse las condiciones de los trabajadores en el sector informal. Estas acciones deben acompañarse con reformas estructurales que tengan como objeto la creación de empleos de calidad, sin que afecten los derechos de los trabajadores. En el contexto económico actual, es innegable que los jóvenes han sido fuertemente afectados por la crisis del empleo, por lo que hemos acordado fortalecer nuestro compromiso hacia ellos mediante la promoción de la empleabilidad, de la igualdad de oportunidades, del espíritu emprendedor y de la creación de empleos enfocados especialmente para jóvenes. En este tema, es importante destacar los esfuerzos del equipo intergubernamental del G20 de Empleo, Task Force, también instruido por los líderes, para la identificación de buenas prácticas y políticas que promuevan el empleo juvenil. El trabajo de este equipo ha quedado plasmado en 2 productos finales: un banco o biblioteca virtual de intercambio de acciones diseñadas e implementadas por los países del G20 para enfrentar los retos del empleo juvenil, y un documento de estrategia del G20 sobre empleo de jóvenes que identifica las respuestas de políticas exitosas en la materia. Finalmente, en la esfera del crecimiento verde, reconocemos que la transformación hacia una economía global más sustentable puede abrir la oportunidad para reducir la desigualdad social y generar empleos formales. La reunión de ministros de Trabajo y Empleo ha cumplido cabalmente con su propósito y mandato. Los ministros de Trabajo confirmamos nuestra convicción y compromiso respecto al papel primordial que tiene la generación de empleo de calidad en la senda del crecimiento económico, fuerte, sostenido y equilibrado, y estamos seguros que nuestras conclusiones serán un insumo de gran utilidad para la cumbre de los líderes que se celebrará durante junio en Los Cabos. Ha sido un gran honor coordinar las acciones de los ministros de Trabajo y Empleo del G20. Si bien esta reunión constituye un avance importante para dar respuesta a la crisis mundial de empleo, continuaremos trabajando porque el acceso a empleos de calidad sea una realidad para cada uno de los ciudadanos de nuestros países. Muchas gracias. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Estimado contador público Emilio González Márquez, gobernador del Estado, muy estimadas señoras, muy estimados señores, ministros de Trabajo y de Empleo del G20, estimada secretaria, amigas y amigos. Me da muchísimo gusto el acompañarles en esta tercera reunión de ministros de Trabajo y Empleo del G20. Bienvenidos todos a esta bella ciudad de Guadalajara. Además, hoy hemos preparado un bonito clima mexicano que espero tengan oportunidad de disfrutar. Me congratulo además que este evento se desarrolle aquí, en el Hospicio Cabañas,
que es una obra arquitectónica importante para nosotros, que ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. En sus murales están célebres pinturas de un jalisciense, un hijo de esta tierra, José Clemente Orozco, que plasman múltiples episodios de la historia de México. Sin embargo, algo que quiero enfatizar es que este edificio, como probablemente ya saben, llegó a servir como un taller de aprendizaje, una escuela para el trabajo para los jóvenes, a fin de que pudieran ejercer un oficio al llegar a la edad adulta. Llegó a ser un taller de artes y oficios en los diversos usos que tuvo a lo largo de nuestra historia. Y eso me parece que es muy simbólico para que tenga aquí lugar esta reunión de los ministros de Trabajo y Empleo del G20. Sin duda todos nuestros países han vivido momentos muy complejos a consecuencia de la crisis económica global, la crisis financiera que irrumpió, quizá en algunos casos con una gran sorpresa, en el año de 2008 en prácticamente o en una buena parte de nuestros países. México no fue la excepción y, sin embargo, a pesar de que la crisis de 2008-2009 ha sido la más severa que hayan enfrentado las generaciones vivas de mexicanos, tomamos una serie de medidas un poco antes y durante la crisis que nos permitieron aminorar el impacto de esta crisis sobre el empleo. Por ejemplo, una afectación importante fue todo el sector exportador de México, muy vinculado a la demanda de consumo de los Estados Unidos. Al desplomarse la demanda de los consumidores norteamericanos, también cayó severamente la producción de nuestra planta exportadora. Para darles una idea, México el año pasado exportó 350,000 millones de dólares. Y si hablamos de manufacturas, México está exportando el 60% de todas las manufacturas de América Latina y el Caribe. Al caerse la demanda de Estados Unidos, se dañó severamente nuestra planta productiva y, en consecuencia, había una amenaza real de despido para prácticamente unos 700,000 trabajadores tan solo en ese sector. ¿Qué fue lo que hicimos? Pusimos en marcha una serie de programas, como por ejemplo uno denominado paros técnicos, y en aquellas empresas que tenían una contracción de la demanda por razones de exportación, llegamos a un acuerdo con los sindicatos, con la empresa y con los propios trabajadores. En el programa de paros técnicos, el gobierno pagaba una tercera parte del salario, la empresa pagaba otra tercera parte del salario y el trabajador cubría o aceptaba no recibir una tercera parte del salario, donde durara el periodo que sabíamos tendría que ser temporal de baja en la demanda. Y así pudimos salvar el puesto de trabajo para 500,000 de padres y madres de familia vinculados al sector exportador. Por otra parte, implementamos acciones para canalizar recursos de garantía para las pequeñas y medianas empresas. Es decir, en lugar de apoyar directamente a las pequeñas y medianas empresas, hicimos un fondo de garantía y a través de la banca mexicana, aún en plena recesión, multiplicamos por 5 el número de créditos y de pequeñas y medianas empresas beneficiarias de un crédito. Es una paradoja que, a pesar de que la economía cayó en 2009 6%, el crédito al sector privado, fundamentalmente a pequeñas y medianas empresas, donde está la mayoría de trabajos formales del país, se sostuvo y siguió la banca, gracias a este fondo de garantías, prestando a las empresas productivas. Sé que en esta reunión ustedes han compartido experiencias como esta y sé que todos los países del G20, en mayor o menor medida, hemos hecho a través de nuestros ministerios y secretarías del trabajo un extraordinario esfuerzo por la planta productiva y laboral y también por ampliar las oportunidades de trabajo. Eso es algo muy positivo porque el diseño de mejores políticas públicas para el empleo tiene que venir en gran parte de la experiencia que podamos todos compartir. Nos reunimos
además en momentos en que la economía y el empleo a nivel global sigue atravesando momentos muy difíciles. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, recientemente revisó al alza sus perspectivas de desempleo en el mundo, desafortunadamente, y se calcula que 202 millones de personas estarán sin trabajo en este año 2012. Ello reafirma que la economía global sigue viviendo un momento de gran fragilidad que responde, entre otras cosas, fundamentalmente a la incertidumbre que todavía se sigue observando en la zona euro. Por eso, la primera prioridad que impulsa la presidencia mexicana del G20 es abordar el tema de cómo recuperar la estabilidad económica y el crecimiento. Esta es la condición básica para que se generen más y mejores empleos en nuestras sociedades. Estabilidad sí, pero crecimiento también. Y nos proponemos que la agenda del G20 sea una agenda que no se agote en la coyuntura, ni en las problemáticas que ahora se vive, ni tan solo en el tema de la crisis griega o de cualquier otro país. Queremos que la agenda del G20 sea una agenda de largo plazo para el crecimiento sostenible y la generación de empleos en nuestras economías. En América Latina, gracias a muy difíciles experiencias que vivimos, numerosas crisis que vivimos los países latinoamericanos, aprendimos que para recuperar el crecimiento se debe recuperar primero o al mismo tiempo la confianza de los mercados. Y por eso el mundo está decidiendo hoy una respuesta decidida, contundente, creíble por parte de todos y particularmente por parte de quienes pueden arreglar este problema para restaurar la credibilidad y la confianza, cuya falta está erosionando aceleradamente las posibilidades de viabilidad económica. Las economías del G20 y las instituciones financieras internacionales están llamadas a desempeñar un papel de primer orden este mismo año para dar una solución duradera y sobre todo creíble, capaz de recuperar confianza en la coyuntura. Sin embargo, recuperar la estabilidad, como decía, es solo una parte de la ecuación. Tenemos que ocuparnos del crecimiento sostenible y de largo plazo. Y para ello hay varios caminos que abordaremos en la reunión del G20 y me permitiré comentar algunos de ellos. Uno es promover reformas estructurales para impulsar la competitividad de las economías y con ello su productividad. Aunque parezca básico, es cierto, hay que producir mejor con los mismos recursos o incluso con menos recursos. Solo así, con reformas que generen competitividad en las economías, se pueden generar puestos de trabajo también duraderos. Un elemento clave radica en las personas, en la dignidad del ser humano, en el capital humano en el que tenemos que invertir, o como yo prefiero llamarle, en el valor humano. En una economía global en constante transformación, es fundamental dar a las personas, y particularmente a los jóvenes, las habilidades que les permitan desempeñarse exitosamente en el mercado de trabajo. En este gobierno hemos tomado múltiples acciones que buscan ese sentido. Por ejemplo, se han otorgado o se otorgan en este momento casi 8 millones de becas para estudiantes de escasos recursos en el país. 1 de cada 3 alumnos de México está recibiendo ahora un apoyo del gobierno federal. Sabemos el valor crucial de la capacitación y por eso se han construido, o de la preparación desde la escuela para el trabajo, y por eso se han construido 105 universidades nuevas y otros 52 campus en otras universidades existentes, la gran mayoría orientadas a una formación técnica, de manera tal que un valor, un activo que ya tiene México, es que está preparando cada vez mejor a jóvenes para distintos ramos de los sectores primario, secundario o terciario. Simplemente insisto con el tema de manufacturas. Los jóvenes ingenieros mexicanos están encontrando empleo primero, que es lo más importante, y están proveyéndole una ventaja diferenciadora a la manufactura en nuestro país. Por decirles solo un dato, el 65% de todas las BlackBerrys que están operando en el mundo
65% de ellas se han producido aquí, en esta ciudad de Guadalajara, bueno, en la proximidad de la ciudad de Guadalajara, por un factor de competitividad que ha dado la formación técnica de los jóvenes. De la misma forma, a nosotros nos ha ayudado para darles oportunidades a los jóvenes, y hoy se están graduando cada año más de 115,000 ingenieros en nuestro país, que es un mayor número de ingenieros que los que se gradúan ahora en Alemania o en el Reino Unido o en Canadá o en Brasil incluso. Y eso nos permitirá desde luego darles mayores oportunidades a esos jóvenes. Otra reforma estructural tiene que ver con los marcos regulatorios del trabajo. Sí, yo comparto la idea de que debemos proteger de manera muy determinante los derechos de los trabajadores, pero no podemos perder de vista que mientras la economía sea más rígida, va a haber más gente en el desempleo. Mientras se encarezcan los costos de contratación o de un fin de relación laboral, seguirá creciendo dramáticamente el desempleo en todo el mundo. Y una tercera reforma tiene que ser para eliminar las rigideces que hay también a la hora de buscar y encontrar trabajo. En 2010, el premio Nobel fue otorgado, el de Economía, fue otorgado a investigadores que detectaron este problema estructural de las economías. El tiempo que tarda un joven en encontrar un puesto de trabajo, existiendo ese puesto disponible, es tal que eso genera un enorme desgaste y una pérdida para todos. Y por eso programas como los que hemos impulsado, por ejemplo la página electrónica que tiene el Gobierno de México, que es www.tuempleo.gov.mx, permite que cualquier solicitante de trabajo encuentre sobre una base literalmente de cientos de miles o de millones, cientos de miles de puestos de trabajo disponibles en ese momento, escoger e incluso orientar su búsqueda. La página de internet le envía un mensaje al teléfono celular de quien aspira a encontrar un trabajo cuando hay un sitio disponible del perfil de su preferencia, y permite la página hacer entrevistas virtuales a través de internet entre una empresa potencialmente empleadora y el solicitante de trabajo. Las ferias de empleo que hacemos en todo el país frecuentemente, donde reunimos empresas que tienen vacantes con solicitantes de empleo, nos permiten reducir esa fricción derivada de la falta de información que implica un mercado como este. Entonces, reformas estructurales. El segundo camino es el comercio global. La tendencia natural de muchos gobiernos y países ante una situación de crisis es a cerrar los mercados, es a elevar barreras arancelarias. Y eso es precisamente el peor camino, porque exacerba la falta de competitividad y exacerba precisamente la falta de oportunidades. Tenemos que volver a lo básico que ha hecho el hombre desde hace miles de años, que es comerciar. Mientras más comercio tengamos, más empleo va a haber, sobre todo en una economía global como la que tenemos. El comercio solo puede ser global y solo globalmente puede dar oportunidades de trabajo en una o en otra parte del planeta. La historia demuestra que el camino del proteccionismo, por ejemplo, es la respuesta equivocada ante una crisis como la que actualmente enfrentamos. El mundo necesita crecer y generar empleo, lo sabemos, pero para ello necesita más comercio y más inversión, y no menos. Y por eso también se requieren condiciones de certidumbre jurídica que protejan las inversiones que generan empleo. Creo firmemente que apostar por el comercio y la inversión es la vía para impulsar el crecimiento. En el caso de México, la experiencia de apertura comercial ha sido positiva. Tenemos 44 tratados de libre comercio que le dan acceso a los productos mexicanos libre de tarifas a más de 1,000 millones de consumidores en todo el mundo. Y con los países que no tenemos aranceles, que no tenemos tratado, hemos reducido justo en los momentos de la crisis las tarifas promedio de 11% a 4%. Y lo que tenemos hoy son más empresas invirtiendo en México, desde industria aeroespacial, industria electrónica, teléfonos celulares, automóviles, etcétera. De hecho, pasamos de ser el 9º país exportador de vehículos
a ser ahora el quinto exportador de vehículos y llegaremos a ser el cuarto exportador de vehículos en una industria que está totalmente abierta al comercio. Un tercer eje es renovar la infraestructura o construir infraestructura. Esto es fundamental tanto para la competitividad como para la generación de empleo. Sobre todo la infraestructura en países en desarrollo tiene un elemento detonador enorme de empleo y enorme de competitividad. Y se podrá decir que en situaciones de crisis no hay dinero. Yo creo que esta es una falsa premisa. En honor a la verdad, hay dinero, hay capital disponible para esa infraestructura. Son miles y miles de millones de dólares en fondos de pensiones, en fondos de seguros, en fondos soberanos, que están, permítanme la expresión, huyendo de las tasas del 0.25% y buscan inversiones rentables de largo plazo. Y esas inversiones rentables de largo plazo son proyectos de infraestructura privados o público-privados que tienen una capacidad de retorno, un valor presente neto positivo en el largo plazo. El trabajador que se va a retirar dentro de 25 años y que tiene un fondo de pensión necesita una carretera en algún país que en el año 25, cuando él se empiece a retirar, ya haya pagado la inversión de la carretera y los ingresos de cuota de esa carretera estén pagando su pensión. Por eso la clave es encontrar encontrar el match entre pasivos de largo plazo, que son los fondos de pensiones y mutualistas, que son multimillonarios, con activos de largo plazo, que son nuevos proyectos de infraestructura. Eso no lo hemos hecho y estamos perdiendo oportunidades de empleo. En México lo que hicimos fue pasar de una inversión tradicional de 3% del PIB en infraestructura, que el promedio de la OCDE es de 3.4% del PIB en infraestructura, lo hemos llevado a rangos del 5% del PIB en infraestructura, promoviendo todo tipo de inversión pública o privada, reformando la ley para permitir asociaciones público-privadas, etc. Un cuarto punto para generar empleo, el crecimiento verde. Y tiene que tener las dos cosas, el sustantivo crecimiento y el calificativo verde. Es decir, necesitamos impulsar el desarrollo y el desarrollo sustentable, y ahí también hay oportunidades de trabajo. El que el mundo invierta en tecnología generadora de energía alternativa puede generar una buena parte de los empleos que necesitamos, y creo que aquí tenemos otra oportunidad singular. ¿Por qué razón? Porque hay elementos que permitirían pensar en un nicho, en una ventana de oportunidad económica. Pienso, por ejemplo, el hecho mismo de que se enfrenten precios tan altos de petróleo en este momento, bueno, el día de hoy están bajando, pero siguen siendo precios muy altos, abre una oportunidad enorme a las energías renovables. La experiencia triste que motivó la solidaridad de todos nosotros con nuestro querido hermano pueblo de Japón, de hace poco más de un año, el accidente nuclear ha replanteado la industria nuclear. E independientemente de que será una alternativa que estoy seguro se explora a fondo, hoy hay una ventana de oportunidad para el crecimiento verde. La clave es romper ese falso dilema de que los países o impulsamos el crecimiento o cuidamos el medio ambiente, o combatimos la pobreza o combatimos el cambio climático. Se puede y se debe hacer las dos cosas al mismo tiempo. En suma, pues estoy convencido de que hay muchas medidas que son fundamentales para impulsar el crecimiento de la economía global. Otra es, desde luego, el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas a través de hacer fondos de garantía colateral, que pueden ser nacionales o multinacionales, que en lugar de poner el riesgo en un solo proyecto, hagan fondos colaterales de carácter financiero para impulsar a la banca en los diversos países, con la condición de que orienten esos recursos a las pequeñas y medianas empresas, que no podemos olvidar, siguen siendo hoy por hoy las grandes generadoras de puestos de trabajo en el mundo. Y finalmente, mejorar desde las escuelas, todo tipo de escuelas, la capacidad gerencial de los jóvenes. Es decir, enseñarle a un joven, no solo al que piensa ser empresario, al que piensa ser dentista, al que piensa ser abogado, al que piensa ser ingeniero, cómo ser un agente económico, cómo iniciar un pequeño negocio, cómo
desenvolverse por su propia cuenta para que siempre tenga abierta esa puerta en el autoempleo. En el caso de México, después del momento tan difícil que vivimos en 2009, nuestra economía ha venido creciendo de manera sostenida, no al ritmo que quisiéramos, desde luego, todos los mexicanos, pero ha crecido durante 12 trimestres consecutivos, es decir, 3 años seguidos, y entre aquel julio de 2009 y marzo de este año, por ejemplo, ha crecido un 15%. Se han generado, en 2010, se generaron 800,000 nuevos puestos de trabajo formales netos, es decir, pagados y registrados en el Seguro Social. El año pasado 600,000, y este año, al mes de abril, llevamos más o menos 340,000 nuevos puestos de trabajo formales, que no son suficientes, insisto, pero que nos demuestran que esa es la ruta correcta para generar estas ocupaciones. La tasa de desempleo en México ahora es menor al 5%. Eso no excluye que tenemos una problemática importante de empleo informal, pero de cualquier manera nos permite abordar este tema de mejor forma. Sabemos que falta mucho por hacer y México está deseoso de escuchar los planteamientos, como lo hemos hecho el día de hoy, y de llevarlos a la mesa de líderes del G20. Señoras y señores ministros, muchas gracias por su confianza en México, gracias por estar aquí y felicidades por el enorme trabajo que sé que han hecho en estos 2 días de reunión en Guadalajara. Las conclusiones que me ha leído la secretaria de Trabajo y el documento que me han hecho llegar serán de una enorme utilidad para que los líderes del G20 definamos en Los Cabos un plan de acción que impulse el crecimiento y el empleo. No tengo duda de que tenemos que ser audaces y estar a la altura de la expectativa de nuestras sociedades. Está en nuestras manos que más personas, particularmente los jóvenes, encuentren oportunidades para desarrollarse e impulsar el bienestar de sus familias. Gracias de nueva cuenta por estar en México, por discutir este tema trascendental para todos, especialmente para un país como el nuestro, donde la mitad de su población tiene 26 años o menos, es un país joven, y espero que tengan ocasión de disfrutar, aunque sea un poco, del sabor de la música y sobre todo de nuestra gente, que siempre lo recibe con los brazos abiertos. Gracias, esta es su casa. Y es así como finalizamos este evento. Se despide de ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, agradeciendo su amable asistencia. Que tengan una excelente tarde.